Yo creo que lo grave de la cancelación al final es que no hay ningún mecanismo de gobernanza metropolitana y no hay ningún mecanismo que incentive la coordinación entre municipios para crear zonas metropolitanas gobernables. Se canceló el Fondo Metropolitano. ¿En qué consistía este fondo y de qué servía? Mira, el Fondo Metropolitano se creó en el año 2006 ante una situación que se ha vuelto muy grave. El país tiene ya 74 zonas metropolitanas y una zona metropolitana es aquella que se constituye en torno a una ciudad principal que por su expansión va ganando territorio en municipios vecinos. El caso de la Ciudad de México. Se habla de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Tiene 59 municipios conurbados a lo que es la ciudad o lo que fue el Distrito Federal. O sea, ¿son municipios del Estado de México nada más? No, municipios del Estado de México, municipios del Estado de Hidalgo, y pronto vamos a estar conurbados también con el Estado de Morelos, ¿no? Claro. La cercanía con Cuernavaca y demás. Ahora, estas conurbaciones que dan origen a las zonas metropolitanas tienen una peculiaridad. Al extenderse la ciudad principal, invade territorios de municipios más ricos o más pobres, dependiendo hacia dónde se extiende. ¿Qué sucede con esto? Que las condiciones de servicios de la zona se vuelven muy dispares. Y entonces hay mucha gente que vive en un municipio pobre, vamos a pensar Villa Nicolás Romero, que quiere trabajar en la delegación Azcapotzalco. Entonces, el problema de movilidad no hay forma de resolverlo porque ni el municipio ni el Estado tienen recursos para generar esa red de servicio de movilidad que demanda la metrópoli. Entonces, el Fondo Metropolitano se creó con la visión de buscar tres cosas. Un adecuado ordenamiento territorial, es decir, que hubiera planeación de todas las áreas para darle un sentido conjunto, que hubiera mecanismos eficientes de movilidad. Por ejemplo, se ha hablado mucho de que el metro debiera de llegar a muchas zonas del Estado de México, Naucalpan, Huixquilucan, Tlanepantla, Atizapán, etcétera, por mencionar algunos. Y obras de infraestructura hidráulica y sanitaria, entre otras, porque al final los escurrimientos, las descargas de aguas sanitarias, etcétera, tienen que interconectarse para llegar a los grandes colectores, para llegar o a plantas de tratamiento o a los sitios de disposición final. El Fondo Metropolitano entonces se crea en torno a la visión de que no hay mecanismos de gobernanza metropolitana. No los hay. No los hay. Los presidentes municipales no se coordinan entre ellos, los gobernadores dicen que se les invade su territorio y políticamente lo ven inviable. El fondo lo que logró es generar incentivos a través de subsidios para que se pudieran hacer planes comunes y se pudieran hacer obras prioritarias comunes. Ahora, ¿en dónde radica la importancia de esto? Déjenme mencionarles. En 1960, México tenía 12 zonas metropolitanas. Hoy tiene 74. Hay una cosa que está analizada por el INEGI que se llama Sistema Urbano Nacional, que tiene 401 ciudades de más de 100,000 habitantes. Wow. Hay 74 zonas metropolitanas que involucran en esta conurbación gigantesca a 417 municipios, pero en ellos viven más de 75 millones de mexicanos. En un desorden total, a fin de cuentas. Y señor, y es el 63% de la población nacional. Entonces, cuando cancelas el Fondo Metropolitano, cancelas la posibilidad de darle continuidad, de darle integralidad, de darle planeación y de darle orden a esas zonas metropolitanas. A ver, pero una pregunta, ¿qué tanto hizo este Fondo Metropolitano? Está bien que existiera, pero ¿qué hizo para que se hicieran obras en conjunto entre municipios diversos, gobierno de la Ciudad de México, etcétera, etcétera? Porque si no más estaba el fondo ahí, se gastaron la lana y no vimos ningún resultado, un beneficio, pues adiós fondo, ¿no? Mira, si tú ves, por ejemplo, los distribuidores de la salida México-Puebla, que finalmente salen los Reyes La Paz.
no son distribuidores financiados por el gobierno de la ciudad, sino a través del Fondo Metropolitano. Hay una serie de obras de colectores de gran envergadura que forman parte del Fondo Metropolitano. Este fondo tenía hasta el año 2019 3,000 millones de pesos, que no es mucho, pero incentivaba la coordinación. Es decir, el municipio de Atizapán y la delegación Gustavo Madero se podían poner de acuerdo para hacer obras de carácter común. Oye, ¿y sí se ponían de acuerdo? Porque yo recuerdo que en un momento el presidente municipal de Tlalnepantla y el delegado en turno de Azcapotzalco, que son conurbados, no se saludaban ni cuando se encontraban en un restaurante. Pero hay un detalle, eran delegaciones. Entonces, con quien se ponían de acuerdo eran con el gobierno de la ciudad. Y se pondrían de acuerdo porque, o sea, yo nunca he visto realmente que diga, wow, qué bien coordinadas están estas zonas metropolitanas, Juan. Están muy mal coordinadas. Y yo te pedí una obra y nomás me pudiste dar una. A ver, están muy mal coordinadas, pero había una gran cantidad, una gran cartera de proyectos hechas de común acuerdo. Y poco a poco iban obteniendo los recursos. Yo creo que lo grave de la cancelación al final es que no hay ningún mecanismo de gobernanza metropolitana y no hay ningún mecanismo que incentive la coordinación entre municipios para crear zonas metropolitanas gobernables. A ver, Venus. No es que no esté defendiendo al fondo, su utilidad tendrá, pero bueno, ya no va a estar el fondo. ¿Va a ser imposible que se coordinen? O sea, sin el fondo estamos perdidos. O yo pienso que deberían coordinarse con o sin fondo. A ver, la coordinación los alcaldes. A ver, puede existir en términos de buenas intenciones. El problema es que no hay ningún recurso al cual acudir para poder financiar aquellos acuerdos que son parte de una agenda para darle continuidad a las obras viales. Hablas de un recurso federal. Era un recurso federal de los muchos que se cancelaron con los fideicomisos. Les menciono, por ejemplo, había un proyecto enorme de una ciclovía Naucalpan-Azcapotzalco. ¿Se hizo o no se hizo? No se hizo. No, yo quiero saber qué se hizo. Oye, con 3,000 millones, ¿cuánto al año? ¿Qué se hizo? A ver, se distribuyeron entre las 74 zonas metropolitanas, insisto. ¿Pero qué se hizo? Cuando tú vas, por ejemplo, de México a Huixquilucan, hay bastante continuidad vial. Esa continuidad se financió con el Fondo Metropolitano. A ver, cuando vas de México a Huixquilucan, pues la gente sube por Paseo de las Palmas, se mete por Tecamachalco. Eso... A ver, y es un desastre. Pero hay puentes. A ver, la coordinación sigue siendo un desastre. A lo que voy es que el fondo era una figura jurídico-financiera que por lo menos permitía hacer planes conjuntos y financiar, aunque fueran pequeñas obras. Bueno, ¿será que yo me gustaría ver más resultados si están gastando mi lana, personalmente? A ver, Mónica Uribe. Bueno, en términos de administración pública federal y estatal, hay muchos nudos gordianos, porque sobre todo cuando ahora son alcaldías las delegaciones, pero cuando eran delegaciones con los municipios, había cosas muy encontradas legislativamente hablando. Entonces, unos tenían un criterio de una cosa, por ejemplo, mercados, y a lo mejor tenían cosas que tenían que compartir, no sé, bombas de agua, por ejemplo, y no se ponían de acuerdo. Este fondo efectivamente sí ayudaba, poquito, pero ayudaba. Y eso era importante porque antes de este fondo menos se ponían de acuerdo. O sea, sí hay una evolución de este tipo de como pactos, por así decirlo, que se hacían entre municipios y las delegaciones o entre el gobierno del Estado de México y el gobierno del Distrito Federal. O sea, sí hubo avance con esto. Es una pena que se haya quitado porque realmente podías, aunque fuera poquito, hacer obras que sí beneficiaban a la población. Bueno, es que, oye, ¿cuánto les daban cada año? A ver, eran 3,000 millones a nivel nacional para... Era poco. Sí, son cacahuates. Entonces tampoco sería el fondo, no había dinero. Digo... A ver, eran cacahuates, pero déjame decirte... Pero hacían algo. Se podían hacer planes, proyectos ejecutivos que te llevaban en un momento dado a, por ejemplo, fondos del FONADIM. Menciono el corredor interurbano Torreón-Gómez Palacio. Y ya no existe el FONADIM tampoco. Lo desaparecieron también. Claro. Bien. Y ese era un fondo impresionante. Pero eres un hombre de poca fe, Juan.
Ya dijeron que ahora lo va a asumir y lo va a hacer el gobierno federal, que no hay problema. El gobierno federal, como no tiene recursos ni para vacunar, menos lo tendrá para hacer una ciclovía. Tiene 32,000 millones de pesos, han anunciado, para las vacunas. ¿O dudas de eso? Yo, la verdad, totalmente. Está bien. Bernardino. Para no darle... Oye, Juan, yo te quiero hacer dos preguntas. ¿Por qué te cobran los segundos pisos? Ya sé que son concesionados y todo esto, pero si se supone que hay un fondo, o se hizo con algún fondo, me supongo, pues ¿por qué te están cobrando los segundos pisos? Nadie los utiliza y además son muy caros. Esa es una. Y A ver, ojo, el segundo piso que construyó el presidente Andrés Manuel no te cobran. El que construyó Marcelo Ebrard sí te cobran. Cualquiera de ellos te los cobran, Eduardo. Un segundo piso fifí y otro es un segundo piso chairo. Lo que sea, Eduardo, creo que no deberían de cobrarlo, pero es un punto de vista. Yo tampoco creo que lo deberían cobrar. Sí, creo que Yo no. creo que no. La segunda es ¿por qué no hacen trenes de cercanías? Ese es el tema, para evitar toda la movilidad. Es decir, que tú vayas de aquí a Huixquilucan, que vayas de aquí a Nepantla, a Naucalpan, a Pachuca rápido. Nada más obras mal hechas, los segundos pisos, por si vas por la lateral, a cada rato hay un cuello de botella, porque de 2 carriles de repente es un carril. Lo hicieron con las patas los 2 tramos. A ver, Juan. A ver, yo haría un comentario sobre eso. Mira, todas las obras que tienen un costo de recuperación para el usuario están reglamentadas y están legisladas. Es la asociación público-privada. Ahora, el gobierno de la ciudad no tiene dinero para hacer obras de esa envergadura. Se lo dio a particulares, les concesiona la prestación del servicio. Y pagamos como si estuviéramos en una carretera en Suecia, caray. Bueno, es que ahí está la falla. No exigir condiciones de calidad acordes al costo del servicio. Y eso sí es una falla gubernamental terrible. Y por supuesto, un acto de corrupción de los que prestan el servicio en tan malas condiciones. Bueno, el tramo de que va a Toluca, creo que te cobran como si ya estuvieran los 2 tramos y todavía no lo acaban.